Buenas tardes a los amigos y seguidores del canal. Vamos a hacer un video, como les comenté en el video anterior, y vamos a desarrollar algún video con ejemplo del diseño de una placa de anclaje. En este caso, tomé un ejemplo de los que se dan en la cátedra, que ha sido desarrollado por el jefe de trabajos prácticos de la cátedra donde dicto la teoría, el ingeniero Franco Belcaro, a quien le agradezco que me permita presentar el mismo. Para el presente caso no vamos a diseñar el anclaje según el código ASI 318-2019, sino vamos a aplicar criterios simplificados que son de uso habitual en nuestro medio. Entonces, mencionamos la importancia en videos previos de un correcto diseño de todas las uniones en una estructura metálica. Esto es vital. Son el eslabón más débil de la cadena, generalmente las uniones. Incluyendo, naturalmente, la vinculación de la estructura metálica sobre la estructura soporte de hormigón armado. En las condiciones que sea, tal cual vimos en el salón del patio de comidas, en el cual eran vigas sobre columnas o vigas de borde de hormigón, o bien en el caso más frecuente que las columnas de acero con los dinteles se apoyen sobre troncos de hormigón que apoyan en las bases. Vamos a ver en futuros videos el enfoque del tema anclajes que presenta el código ASI 318-2019 y también el de nuestro futuro CIRSO 201-2024, que es el anterior, coincidente. En este video trataremos de un ejemplo de aplicación del diseño de una placa de anclaje entre la estructura metálica y el tronco de columna de hormigón armado. Vale decir, estaremos definiendo este tipo de uniones. En este caso, esto es un arco parabólico con tensor que diseñé hace muchos años atrás con las placas de anclaje y los elementos de anclaje de hierro liso, un gancho a 90 grados, en los troncos de columna de hormigón. Como les dije, tomaré un ejemplo desarrollado por mi jefe de trabajos prácticos de la cátedra, el ingeniero Franco Belcaro, a quien agradezco su aporte con el mismo. En las clases teóricas de uniones y de uniones de placas he tratado este tema, así que voy a hacer un comentario muy breve. Muchas veces, para lograr una correcta alineación, ¿sí?, más allá del aspecto de definiciones previas, es deseable terminar el hormigón de primera etapa a unos 5 a 10 centímetros del nivel de apoyo de la placa de anclaje, colocarle tuercas internas, ¿sí?, de nivelación, apoyar las placas, nivelar perfectamente la placa con una placa tipo de prueba, soldar esas tuercas de nivelación y luego apoyar la columna y fijarla con tuerca y contratuerca. La zona intermedia entre la placa y el hormigón de primera etapa sería el hormigón de segunda etapa. Se puede colocar un mortero de nivelación o grout. Básicamente es un hormigón de reducida contracción. Los pernos de anclaje no se suelen colocar con ganchos a 180 grados, sino con ganchos a 90 grados, en el caso que tengan ganchos. Entonces, cuando diseñamos la placa de anclaje de una estructura metálica, que está conformada por columnas metálicas de dinteles metálicos con cerramientos de chapa, hay una idea en la cabeza que habitualmente trabajamos con las estructuras de hormigón que la tenemos que formatear. El peso propio de la estructura y cerramientos es bajo. En caso de no estar la estructura ubicada en zona de fuertes nevadas, la acción dominante va a ser el viento. Sobre la placa misma, en estos casos usuales, la combinación más desfavorable será 0,9 de D más 1,6 de omega, con todos los omegas que hemos visto que surgen de las distintas combinaciones de cargas mayoradas. Por supuesto que hay que analizar las otras, pero usualmente termina siendo determinante esta combinación.
generando casos de flexión compuesta con gran excentricidad. Acá presentamos secciones críticas de placas de anclaje que no tienen cartelas rigizadoras. Para el caso 1 de reducida excentricidad, caso 2 de excentricidades intermedias y caso 3 de gran excentricidad. Y acá presentamos el esquema idealizado frente a un caso de flexocompresión con gran excentricidad de tensiones en el hormigón, las reacciones del hormigón sobre la placa, definidas con la tensión F máximo. Usualmente se asume como hipótesis que el hormigón se plastifica con una tensión máxima con una profundidad del orden de si h es la distancia del borde más comprimido de la placa al eje de los anclajes más traccionados opuestos, h sobre 4. ¿Sí? Es una hipótesis habitual. Entonces, sobre esa base se puede desarrollar la ecuación de sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas para obtener la tensión máxima sobre el hormigón, ¿sí? Para cargas mayoradas y compararla con la última que permite el reglamento, y la tracción última sobre los pernos, y consecuentemente luego obtener la sección requerida para los pernos derivado de la tracción. Cuando hay corte, que habitualmente existe, hay que verificar bajo la solicitación combinada de tracción más corte. En el caso de que la solicitación dominante sea flexotracción con gran excentricidad, es decir, que claramente la succión del viento está dominando frente al peso propio del techo, supongamos que tenemos un techo con chapa de cerramiento, aislación térmica, elemento de sujeción, correas. Ese paquete de cargas, si no hay un cielo raso suspendido, probablemente esté en el orden de los entre 12 y 15 kilos por metro cuadrado. Si le sumamos la carga lineal de cada estructura principal metálica pórtico y la prorrateamos, probablemente no superemos los 20 kilos por metro cuadrado. Entonces, cuando la succión sobre los faldones es importante, según la zona en la cual está emplazada la estructura, probablemente sea más sea de valores mayores a la totalidad de las cargas derivadas del peso propio. Entonces se pueden presentar este tipo de situaciones donde el viento golpea una de las caras y se genera flexión asociada con una tracción. El esquema idealizado es el que ustedes pueden ver. T sería la tracción, Z es la resultante de tracción sobre los pernos y F máxima la tensión de reacción en el hormigón comprimido, H sobre 4 es la profundidad del mismo. Por supuesto que la zona de hormigón traccionado la consideramos que no participa, no hay tracción posible entre placa y hormigón. Esa es la hipótesis que planteamos, ¿no? Entonces, sobre esa base, desarrollamos la ecuación de equilibrio de momentos y fuerzas y obtenemos la máxima tensión de compresión en el hormigón y la tracción máxima sobre la línea de pernos ZU. Con respecto a la longitud de anclaje, si nos trabajamos con el CIRSOC 201-2005, vamos a ver que las barras de anclaje usualmente son de acero liso. Y el 201-2005 no admite este tipo de barras, salvo para estribos de columnas hunchadas, que no es el caso. Entonces, podemos remitirnos a la expresión del 201-82, que sí admitía trabajar con barras de acero liso. La longitud básica de anclaje era la tensión admisible Fi del acero sobre 7 veces la tensión admisible de adherencia por el diámetro de la barra. Como valor tentativo, sin haber definido la calidad del hormigón, podemos adoptar para esa tensión de adherencia entre hormigón y acero 5 kilos por centímetro cuadrado, que sería un valor razonable. En función de eso, si la barra tiene gancho, se puede definir que L es alfa por L0, donde para barras rectas alfa vale 1 y para barras con ganchos a 90 puede adoptarse 0,7, con una longitud del gancho mayor o igual que 5 veces el diámetro de la barra.
Al pie aclara lo que dijimos anteriormente. En el apéndice del reglamento 201-2005 se menciona el tema de diseño de anclajes que se ha actualizado en el código ASI 318-2019. Pasamos al ejemplo entonces. Tenemos que diseñar los pernos de la placa de anclaje de una columna bajo un estado de cargas que mostramos a continuación. Hay una fuerza de corte de 20 kN, una fuerza axial de 2000 kN, una altura de la columna de 5 metros, se supone empotrada libre, y estos genera a nivel del empotramiento un esfuerzo axial, entonces, perdón, no es 2000, 200 kN, ¿sí? Era muy alto, un BU de 20 kN y un momento MU igual al esfuerzo de corte 20 por la altura 5 por estar aplicada la fuerza en el coronamiento de la columna, 100 kN. El acero de la placa de anclaje y los pernos se asume acero F24, es decir que la tensión de fluencia es 240 megapascales, 2400 kilos por centímetro cuadrado, y el hormigón es H20. La columna está constituida por dos perfiles UPN 240 con presillas que las vinculan. Entonces, la tensión máxima de aplastamiento del hormigón podemos adoptarla como 0,51 de la resistencia característica F'C, sería 0,51 por 20 megapascales, 10,2 megapascales. Tentativamente le vamos a dar a la placa la longitud H en el sentido de las cargas, el momento flector actuante, de 55 centímetros y un ancho de 44 centímetros y una ubicación tentativa de los pernos a 50 milímetros de los bordes. Sobre esta base vamos a avanzar con el desarrollo. Entonces definimos la excentricidad, el cociente de MU sobre NU nos da 0,5 metros. Observamos si la excentricidad cumple que es mayor que 3/8 de D, ¿sí? Y estamos efectivamente en el caso 3, para esta situación. Caso 3 era el que llamábamos en la teoría los casos de gran excentricidad, donde se presentaba flexocompresión con gran excentricidad o flexotracción con gran excentricidad. Planteamos anteriormente las ecuaciones de diseño de ambos. Este es el caso de flexocompresión con gran excentricidad. Entonces, dado que la excentricidad puede caer fuera de la placa, para restablecer el equilibrio tenemos que tomar esas tracciones con pernos de anclaje, para que tomen la fuerza ZU, ¿sí? Entonces, el problema se convierte en hiperestático porque aparece una incógnita más que las ecuaciones, y entonces vamos a plantear el diagrama idealizado con esa conformación de tensiones sobre el hormigón que mencionamos, ¿sí? Con una profundidad de H sobre 4 sobre el hormigón. Estos serían los datos. Determinamos la tensión máxima sobre el hormigón, 602 megapascales, menor que la tensión admisible, y ZU es 131 kN. Es la tracción total sobre la línea de pernos. Entonces, procedemos al cálculo de los pernos de anclaje. Tenemos tracción combinada con corte. La resistencia de diseño a tracción de un anclaje sometido a corte y tracción es RD es igual a Φ, factor de reducción, por FT por AB, donde FT se expresa, según la tabla J35 para bulones comunes, como 338 menos 2,5 de FB, que es la tensión de corte, menor o igual que 260 megapascales, para bulones comunes. La tensión de corte FB es BU sobre N bulones por AB, la sección de un bulón. Adoptamos tentativamente dos pernos de 1 pulgada por lado, por lo tanto la tensión de corte FB es 10,20 megapascales. El área de cada perno es de 4,90 centímetros cuadrados, 4,91. FT va a ser 338 menos 2,5 por 10,20, nos da
312,48, hay que adoptar 260 megapascales, según nos indica el reglamento. Entonces, la resistencia de diseño de los anclajes que toman tracción será 0,75 por 260 por 490 por 2, son 2 por cara, nos da 191 kN, que es mayor que 131, verifica. Estamos trabajando con cargas mayoradas, por lo tanto, con resistencias últimas. La resistencia al corte es, por otra parte, Φ, el factor de reducción por FB, 0,75 por 0,40 de FU, y esto nos da 117 megapascales, que es mayor que 10,20, verifica generosamente. El corte no tiene un valor importante, relevante. Entonces, verifica para ambas solicitaciones. Esta expresión que vemos abajo de la tabla J3.2 lo vimos en los videos de uniones de estructuras metálicas. Hay una carpeta de videos de uniones que los pueden repasar con conceptos teóricos y ejemplos desarrollados por mi parte de esos temas. La longitud de anclaje, dijimos que nos vamos a apoyar en el viejísimo reglamento 201.82, que permite la utilización de acero liso, sería L0 FI sobre 7 tabla miscible por DS, nos da 171,42 centímetros. Es importante, naturalmente, porque el acero liso tiene una tensión de adherencia bastante restringida, limitada. Usando un gancho podemos reducirlo al 70%, nos da 120 centímetros aproximadamente, que es lo que adoptamos, 1,20 m. Y la pata del gancho, 12,5 centímetros como mínimo. Yo diría, se redondea a 15 o a 20 centímetros. Entonces nos quedaría anclajes empotrados en el hormigón de 1,20 m con una pata de 15 o 20 centímetros. El cálculo de la placa de anclaje se dimensiona la base para la zona de contacto con el hormigón y la zona de pernos. En la zona de contacto con el hormigón, el momento último por unidad de longitud producido por la reacción del hormigón sobre la placa es 602 por 10, la longitud del voladizo al cuadrado sobre 2, es 30,1 kN centímetro sobre centímetro. De ahí podemos obtener el espesor de la placa base, T sub P, en función de la expresión que vimos en la teoría, mayor o igual que 2,92. Acá, si este espesor nos pareciera importante, relevante, podríamos rebobinar y colocar cartelas y hacer el diseño sobre la base de que tiene cartelas y se va a disminuir sensiblemente el espesor de la placa base. En la zona de pernos de anclaje también hay que verificar el espesor requerido de la placa base. En este caso MU es igual a Z por el número de bulones, ¿sí?, por el brazo de palanca que tiene. 0,9 por S, el módulo resistente elástico, por FI. Ese es el momento resistente de la placa, ¿no? El momento actuante sobre la misma, MUP, es la resultante Z por el número de bulones, ¿sí?, que es igual por el brazo de palanca a 131 por 5 sobre 2, que nos da 3,27 kN. Se adopta como sección resistente la sección del perno con líneas de distribución de carga a 45 grados. A una distancia N1 nos da un ancho B1 igual a D sub P, el diámetro del agujero del perno, no del perno mismo, más 2 veces N1. Entonces, el módulo resistente elástico sería dP más 2N1 por TP al cuadrado sobre 6. Lo que no conocemos es TP, entonces despejamos TP de aquí, nos da 2,72. Por lo tanto, de los dos requerimientos, el momento flector generado por la compresión del hormigón sobre la placa o el momento flector generado por la tracción de los pernos sobre la placa, adoptamos el mayor de los dos espesores, TP 1 pulgada y 1/4, ¿sí? Nuevamente acá podríamos rebobinar y colocar cartelas de anclaje y reducir el espesor de placa si nos parece demasiado importante. Conocido el espesor de la placa, verificamos el aplastamiento. La resistencia de aplastamiento de la chapa de los agujeros será
RD phi por Rn con phi 0,75 y Rn la resistencia nominal al aplastamiento de la chapa. Ya lo vimos en la teoría de uniones que había dos condiciones. Una condición de deformación del agujero y otra condición de desgarramiento. Entonces, cuando la deformación no está permitida, sea una consideración de proyecto, Rn se puede plantear como 1,2 de Lc por T el espesor por Fu, menor o igual que 2,4 de D, el diámetro de los agujeros, por T el espesor por Fu. Fu siempre es la tensión de fractura de la chapa. Lc sería la distancia entre centros de pernos, 50 menos 25 sobre 2, 37,5. Rn1 entonces sería la expresión de la izquierda, nos da 1055 kN, afectado al factor de reducción nos da 791, y Rn2 es la expresión de la derecha, nos da 703 kN, afectado al factor de reducción 1055 kN, mucho mayor que Bu, ¿sí? O sea, claramente esta condición no va a definir la falla de la placa en este caso, cuando el corte es relativamente bajo, es reducido en realidad, y el espesor de la placa es importante. Es un caso totalmente diferente del que vimos del colapso del techo del patio de comidas, ¿sí? En donde el corte era realmente importante, relevante. Así lo asumimos, no pudimos realizar el cálculo. En ocasiones, ya para cerrar el video, resulta más práctico el uso de cartelas. A continuación vamos a ver solamente un esquema de armado de una columna constituida por 4 perfiles de hierro ángulo de alas iguales, que es lo usual en nuestro medio, vinculadas a la placa de anclaje rigidizadas con cartelas. Entonces se podría plantear algo así. 4 hierro ángulos conforman la columna con celosías, hierro ángulo que forman diagonales y montantes, presillas en las caras del ancho de la columna, y cuando llega al nivel de la placa se vincula con cartelas a la placa misma de anclaje, y en este caso hipotéticamente colocamos 4 pernos de anclaje sobre cada cara, sobre la base de que el momento a transmitir es importante y por lo tanto la resultante Z va a ser importante también. Hay que respetar la distancia entre pernos, ¿sí? Y la distancia a bordes. La placa en este caso, hipotético, tendría 40 centímetros de ancho por 70 de largo. Esto nos hace repensar que el tronco de columna sobre la cual va a apoyar la placa tiene que ser de dimensiones algo mayores. Por lo tanto, el tronco de columna va a tener dimensiones poco habituales. Supongamos 5 centímetros más a cada lado, va a tener 80 centímetros de largo por 2,5 a cada lado por 50 centímetros de ancho, ¿sí? Realmente va a ser de dimensiones interesantes. El tronco de columna será el que apoyará sobre, supongamos, una base aislada, que sería el caso más sencillo, ¿no? Más habitual. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando diseñamos la estructura en su conjunto, que el tronco de columna tiene que ser de dimensiones bastante interesantes en función de las dimensiones de la columna que llega a apoyar sobre el mismo. Bueno, acá cierro el video, espero que les haya servido para aclarar algunas ideas, y con respecto al detalle de las ecuaciones que utilizamos para uniones, hay toda una serie de videos de uniones desarrollados el tema teórico y práctico, con teoría y con práctica, que ustedes pueden visualizar en el listado de videos. Gracias.